Perfecto. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar del hermoso, hermosísimo mundo de los microorganismos. Y yo lo que espero con este curso es también compartirles un poco mi pasión por los microorganismos y que entonces cuando anden afuera en el campo o ven este hermosísimo día soleado y vean las plantas, imagínense, bueno, los animales o los insectos, puedan imaginarse lo que hay en el suelo, el montón de interacciones, sobre todas las interacciones que puedan haber dentro de las plantas, todas las interacciones que pueden haber dentro de plantas, insectos, y dentro de nosotros, y dentro de cada uno de ellos, en los microbiomas, hongos, bacterias, arqueas. Es más, para que vean ustedes la importancia, yo no sé si se han puesto a pensar cómo un virus con 27 KBs de ADN han puesto el mundo patas para arriba, ¿verdad? Y todavía hay más. Los virus que mucha gente no considera, los consideran que no son organismos vivos, si quieren, y vean lo que está ocasionando. Y me parece que es un poco por mucho de la visión antropocéntrica que tenemos en las visiones. Entonces, quisiera darles una perspectiva un poquito más amplia de lo que son, en realidad vivimos en un mundo dominado por microorganismos. Es más, bueno, aquí vamos a hablar muy brevemente sobre el microbioma humano, pero nosotros como seres humanos en realidad somos una carcasa donde están coexistiendo células eucariontes y células procariontes, y muchas de las funciones, inclusive el comportamiento que tenemos como seres humanos, están influenciadas en alto contenido por los microorganismos. Por ejemplo, no sé si ahora hay unos trabajos lindísimos que están cada vez encontrando una mayor cantidad de microorganismos produciendo neurotransmisores humanos, ¿verdad? Y que afectan una cantidad de comportamientos o enfermedades. Y entonces, en realidad, de verdad, yo también me estoy adelantando, ¿verdad? Pero al final a veces me he puesto a pensar qué es el ser humano, ¿verdad? Y ya, yo últimamente, mi definición a veces es simplemente somos una carcasa, un ecosistema en el que hay una cantidad infinita de interacciones. Pero bueno, vamos a continuar y para ver un poco la vida en el planeta. Entonces, como ustedes saben, hace 13.7 billones de años ocurrió el Big Bang. Y a partir de ahí, lo que conocemos como el origen del universo, empezó lo que diríamos la evolución de la vida que concebimos como tal en estos momentos. Y hace más o menos 4.6 billones de años se formó el sistema solar y la Tierra incluido. Pasaron más o menos 500 millones de años para que la Tierra se solidificara, y a partir de ahí ya tenemos la aparición de los primeros microorganismos. Los primeros, entonces más o menos, bueno, tenemos más o menos 3.6 billones de años y 500 más o menos millones de años para que la Tierra se solidificara. Y a partir de ahí se da el origen de la vida. Tenemos la primera evidencia de extrematolitos, es decir, fósiles de cianobacterias. Antes se decía que los más antiguos ocurrieron en Australia, más o menos 3.5 billones de años. Y ahora, bueno, han descubierto algunos aún más antiguos en Groenlandia que se datan con 3.8 billones de años. Y a partir de ahí, estas primeras formas de vida, bueno, obviamente son procariontes que dominaron exclusivamente la vida en el planeta, más o menos entre los 3.8 a los 2.000 millones de años, donde apareció, luego se dio la primera transición importante, que las cianobacterias, ¿verdad?, empezaron a producir
oxígeno. Y que, bueno, esto empezó entonces también a cambiar la atmósfera de la Tierra, pero entonces más o menos se dice que durante este tiempo, es entre los 3.8 billones de años y los 2 billones de años, en esta época se empezó a dar la diferenciación, primero bacteria, arquea, y luego alguna forma nuclear primitiva que en algún momento evolucionó a los primeros eucariotas, que más bien se dice que más o menos a partir de los 2.7 billones de años ya existen los primeros fósiles de eucariontes. El crecimiento, luego con una etapa una subsiguiente etapa de aumento de la concentración del oxígeno en la atmósfera, pasando más o menos, bueno, de 0.1% hasta el 20% que tenemos actual, dio la oportunidad de crear otros cambios importantísimos, ¿verdad? Y entonces, más o menos, se tienen las primeras evidencias de fósiles eucariotas hace más o menos 2.000 millones de años, ¿verdad? Y a partir de ahí, que uno podría considerar que estos primeros eucariontes que vivían aquí, en realidad son una comunidad simbiótica, ¿verdad? En donde se tenían algún procariota más grande que tenía otros procariontes más pequeños, dígase las mitocondrias y los cloroplastos. Y a partir de ahí, los fósiles más antiguos multicelulares, ¿verdad? Entonces se da más o menos el origen de los eucariotas modernos hace más o menos 1.200 millones de años. Y luego el otro gran cambio, cuando llegamos más o menos a un 20% de contenido en la atmósfera, ya luego tenemos los fósiles multicelulares, y a partir de los últimos años, ¿verdad? Entonces, el periodo precámbrico y cámbrico, y donde ya empieza la vida moderna. Pero podemos decir que durante una gran parte de la historia del planeta, los microorganismos han sido sobre todo microorganismos unicelulares han sido los dominantes, la única forma de vida en el planeta, y luego coexistiendo con otras formas de eucariontes. Y entonces, tal vez resumiendo, bueno, aquí vemos unas fotos de los extramatolitos de Australia. Otra forma, otros extramatolitos, por ejemplo, la evidencia de los cambios en la oxigenación, entonces de hace más o menos, por oxidación del hierro, hace 2 billones de años. Entonces, la primera definición de los procariotas son microbios unicelulares carentes de organelas. Esta es digamos que una definición clásica, pero si uno se pone a estudiar y cada vez uno se encuentra ejemplos que lo sorprenden. Entonces, en realidad, aunque muchos son el primer challenge, el primer reto, uno diría, no son necesariamente unicelulares, o aunque son unicelulares, muchas veces se comportan como multicelulares y tienen funciones y una organización muy elaborada y compleja que uno a veces se cuestiona que sean todos unicelulares, por ejemplo, los biofilms. Y bueno, hay algunos papers que pueden vamos a ahondar más, algunos de ustedes que van a explicar. Y la otra característica es que son carentes de organelas, y también esa es una definición clásica. Sin embargo, últimamente se han también descubierto algunas excepciones. Por ejemplo, existen algunos microorganismos que viven en ambientes extremos, por ejemplo, los volcánicos, que tienen unas estructuras y se les llama que son organelas como magnetosomas. Son unas organelas que les permiten acumular ciertos iones metálicos, y que estos iones metálicos, por ejemplo, les ayudan a dar direccionalidad de movimiento a las bacterias. Por eso, y son partículas magnéticas. Bueno, la otra característica es que todavía son muy abundantes, entonces tenemos millones en el cuerpo. Se dice que tenemos más o menos, el número es, creo que son 3 billones, que ahora lo especificamos un poquito más, de microorganismos en el cuerpo.
¿verdad? Más o menos una cantidad similar a la de células humanas. Lo otro es que tanto bacterias como arqueas son procariotas muy pequeños, entonces generalmente varían entre 0.2 a 10 micrómetros de diámetro. Este valor de 0.2 es muy importante para efectos prácticos, entonces cuando uno, no sé si ustedes alguna vez han esterilizado cualquier sustancia, uno normalmente utiliza un filtro de 0.2 asumiendo que está capturando todos los microorganismos, ¿verdad? O si en algún momento van a hacer extracción de ADN ambiental, normalmente también, por ejemplo, de agua, entonces uno la filtra por una serie de filtros, pero el filtro es 0.2, es donde quedan atrapados todos los procariontes. Por supuesto, ahí, si uno va a trabajar con aislamiento de virus, también elimina las bacterias y más bien se queda con el filtrado, para que los virus son un poquito más pequeños. Esta es una foto donde se compara un procarionte primitivo y un modelo. Entonces, bueno, obviamente es una cianobacteria, probablemente un nostoc. Y uno ve que después de, no sé, fácilmente 2.000 millones de años, estas cianobacterias no han cambiado mucho. Aquí tenemos heterocistos, que es, por ejemplo, donde se da la fijación de nitrógeno, ¿verdad? Esto da un poquito pautas, donde uno ve que han pasado millones de años y ha habido una evolución en realidad relativamente lenta, o un mantenimiento de las funciones a pesar de vivir en un ambiente de 0 oxígeno a 20% de oxígeno, ¿verdad? En una atmósfera u otras condiciones, cierta estabilidad, lo pone uno a pensar en algunas cosas que vamos a comentar más adelante. A mí me encanta lo que se llama esta analogía del reloj para pensar en el origen y un poco la evolución de la vida en el planeta. Entonces, como les comenté, el origen del sistema solar más o menos se dio hace 4.6, del sistema solar y del planeta, hace 4.6 billones de años. Hubo más o menos 500 años para que la Tierra se enfriara y empezaron a aparecer las primeras formas de procariontes. Durante un tiempo, tanto formas bacterianas como arqueas, y que se mantienen vigentes hasta el momento. Luego se dio, la aparición de la oxígeno atmosférico, y empezaron a aparecer entonces también los eucariontes unicelulares, después los multicelulares, ya mucho más adelante, los animales, la colonización de la Tierra. Y vean ustedes, si uno lo ve en términos del reloj, si fuera, los humanos aparecimos en el último cuartito, en el último momentito de la Tierra. Además, si uno lo ve en un reloj de 24 horas, que es el que tenemos aquí, los humanos aparecimos a las 11 de la noche con 58 minutos con 43 segundos. Es decir, en 1 minuto y 17 segundos aparecimos, si fuera el último minuto de la historia del planeta, aparecimos los humanos. Y bueno, lo paradójico es que fuimos, ese tiempo bastó como para literalmente, perdonen la palabra, cagarnos en el planeta, ¿verdad? Todos los daños y todas las cosas que estamos haciendo, ocasionando en el planeta, y muchas cosas irreversibles, ¿verdad? Bueno, esto que estoy diciendo también es cuestionable, ¿verdad? Estamos dando un poder muy importante al humano. Puede ser que más bien seamos una de las tantas especies que se extinga y la vida en el planeta seguirá, ¿verdad? Pero esto es algo que podemos discutir. Vean, si alguno de ustedes quiere participar o preguntar, simplemente me lo hacen saber, ¿verdad? Me preguntan y me dicen. No sé cómo se verá aquí, pero bueno, ustedes ahí me hacen alguna seña, algún sonido, y entonces podemos inclusive filosofar, discutir, como ustedes les parezca mejor. También quería llegar a lo siguiente. Ahí podrían haber teorías alternativas, ¿verdad? Y de hecho es algo que me ha puesto a pensar e investigar un poquito más, porque algunos meteoritos, por ejemplo, particularmente algunos llegados a Marte, como este que estoy mostrando en esta imagen,
En el interior de los meteoritos se han encontrado formas muy parecidas a lo que podrían ser, microorganismos. Es más, me ha parecido interesantísimo que es una cantidad de publicaciones importantes, en revistas importantes, que han encontrado evidencia, por ejemplo, la presencia de diferentes tipos de aminoácidos dentro de las rocas de meteoritos. Entonces, también existe la posibilidad de que alguna parte del origen de la vida del planeta sea extraterrestre, para ponerlo de alguna manera. Unido a esto, a mí una cosa que siempre me ha hecho pensar es que ¿cómo es que pasó, digamos, desde que tardamos más o menos 3.8 billones de años para poder tener desde una célula procarionte hasta un humano, 3.8 billones de años? Y lo que a mí nunca me calza es cómo se duró mucho menos tiempo en tener de la nada a una célula eucarionte, en una célula procarionte o una primera célula. O sea, a mí me parece que el tiempo de tener de la nada a la primera célula debería haber sido de mucho más tiempo. Por eso es que simplemente cuando veo estas investigaciones, quería presentarles ambos escenarios. Alguna gente dice que esto es pura babosada y que no existe evidencia suficiente o que no es totalmente fuerte o contundente. Sin embargo, bueno, es una opción, ¿verdad? Cuando uno habla por ejemplo, con la gente de la NASA, mucha gente sí está convencida de que existe vida en otros planetas, particularmente, no sé si vieron información sobre que han encontrado lagos subterráneos en Marte, o que también en algunas lunas de Júpiter, por ejemplo, particularmente Europa, ¿verdad? Que han encontrado agua y que han encontrado lagos subterráneos en el mismo planeta. Bueno, en un estudio anterior nosotros estuvimos investigando lagos en Antártica. Hay algunos lagos que son, bueno, yo estuve estudiando lagos que estuvieron aislados billones de años y encontramos formas de vida primitivas y hongos primitivos. No había grandes eucariontes más desarrollados, sino formas básicas, hongos y tal vez algunos protozoarios, obviamente bacterias. E inclusive hay varias expediciones para encontrar en el planeta, donde había algunos lagos que están a más o menos a 1 kilómetro de profundidad, debajo de la superficie de la Antártica. Igual ya se han explorado, ya han encontrado, ya han descrito bastantes la diversidad de bacterias. Y entonces, a mí no me sorprende que un ecosistema similar, tanto sea en Marte o en cualquier otra parte del sistema, vayan a encontrar una forma de vida similar, ¿verdad? Pero bueno, esto es simplemente unas formas alternativas de ver, ¿verdad? Y simplemente un poco lo que quería dejarlos es, no voy a decir que es una verdad absoluta, pero por lo menos reflexionar al respecto. Ahora, vamos a cambiar levemente sobre la breve historia de la microbiología tal cual. Y entonces brincamos de hace millones de años, miles de millones de años, un poquito al pasado más reciente relacionado con los humanos. Entonces, la microbiología como tal ya se empezaba a usar por los humanos. Se tiene evidencia de más o menos 8.000 años antes de Cristo. Hay un paper muy lindo, un PNAS, donde encontraron la referencia, esa es la referencia más vieja a la existencia de la fabricación del vino en algunas ánforas o este tipo y básicamente en el Cáucaso. Esto es más o menos en el sur del Cáucaso, donde es Georgia,
una de las regiones separatistas rusas, y esa es hasta ahora la evidencia más antigua. Luego existen evidencias ya más o menos hace 6.000 años antes de Cristo de los sumerios y los babilonios que utilizaban las levaduras para fabricar cerveza. Entonces, para aquellos que se pregunten qué fue primero el vino o la cerveza, entonces la respuesta es el vino, ¿verdad? Ya hace 4.000 millones de años, hace 4.000 años antes de Cristo, ya existe evidencia que los egipcios también utilizaban levaduras para hacer la fermentación tanto de pan como de cerveza. Entonces, para quienes se pregunten qué fue primero, el tapiz o la boca, primero el tapiz, ¿verdad? Y ya luego brincando más o menos 5.500 años después, 5.300 años después, empiezan las primeras evidencias de la destilación de bebidas alcohólicas, además del uso del ácido acético para fabricar vinagre, o también para las bacterias acidolácticas para hacer yogur. ¿Alguien tiene una pregunta? Que me pareció escuchar. ¿Nadie? No, todo claro. Ok. Es que me pareció que alguien... Pero es que pues no tengo la barra de participantes, entonces simplemente estoy viendo, pero sí escucho cuando me aparece un sonido un poquito raro. Bueno, eso es hasta el siglo XIV. Ya luego, a partir de ahí, se dan las diferentes etapas, lo que se llama de las diferentes eras de la microbiología. Entonces, la primera era se da con Anthony van Leeuwenhoek, quien fue el que descubrió el primer microscopio. Entonces, eso está en un museo en Ámsterdam. Entonces, ese primer microscopio, con unas lentes muy sencillas, con eso, él pudo descubrir, inclusive hay unos gráficos que también están en el museo, de los primeros protozoarios, glóbulos rojos, un sistema de capilares también, inclusive en esa época ya descubrió las primeras bacterias, tanto describiendo, y uno ve los grafiquitos, los primeros de él, de bacilos, cocos y espirillus. Bueno, algo interesante que este investigador fue un apasionado por la ciencia, sin embargo, él en realidad era profesión comercial, ¿verdad? Y dedicaba sus tiempos libres a hacer la construcción del instrumento y luego a ver y describir un poco el mundo. Algo que también me parece interesante de él fue que él hizo este descubrimiento, sin embargo, nunca lo socializó, más bien lo mantuvo un poco oculto, ¿verdad? Y entonces nadie pudo hacer, digamos, microscopios similares durante los próximos 100, 150 años. Es una cosa que, bueno, también tal vez debió haber sido un poco con su personalidad, o quién sabe, ¿verdad? Pero tal vez si lo hubiera hecho público antes, tal vez, y hubiera más gente fabricado este tipo de dispositivos, tal vez hubiera habido otros avances, pero bueno, es parte de las historias que se dan en ciencia. Luego, más o menos simultáneamente, Robert Hooke fue el que descubrió que las unidades estructurales más pequeñas de la vida eran las células. Él lo hizo con un sistema de binoculares, bueno, de microscopio, no se puede decir microscopio, sino de lentes, mucho más sencilla. Okay. Luego tenemos a Louis Pasteur, que se considera fundador de la microbiología como tal, que descubrió que los microbios son responsables de la fermentación, la conversión de azúcar a alcohol, y que están utilizadas en la fabricación de la cerveza y el vino. Luego él también, tal vez una de las contribuciones más importantes, ¿qué pasó? Fue que introdujo los términos de aeróbico y anaeróbico. También introdujo el término de virus y vacuna. Y luego también trabajó en el estudio de varias enfermedades de esa época, como cólera aviar, anthrax, rabia. Luego tenemos a uno de los, también, desde mi punto de vista, uno de los científicos más importantes en la historia
de bacteriología, que es Robert Koch. Es más, es algo que siempre me ha llamado la atención. Como ustedes saben que yo estudié en Alemania y viví en Alemania varios tiempo, pero algo que me ha llamado la atención de Alemania es que no hay ciudad, o casi no hay ciudad mediana, grande, que no tenga una calle que se llame Robert Koch Straße. Ha sido un dato curioso, pero bueno. Se considera el fundador de la bacteriología, y tal vez lo importante es que, bueno, descubrió el bacilo de la tuberculosis, que era una enfermedad que azotó Europa, bueno, inclusive el país, por mucho tiempo. Y tal vez lo importante es que él desarrolló los métodos y las técnicas para el aislamiento y cultivo de bacterias. Y entonces también en ese momento introdujo los postulados de Koch, donde se dice que, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad por un patógeno bacteriano, entonces debe encontrarse asociado a la enfermedad, debe ser cultivado aislado y luego debe poder producirse un inóculo puro, volverse inocular y volverse a observar el fenotipo. Pero eso es un principio básico para saber qué organismo es el que está causando qué enfermedad. Uno hoy lo puede ver como muy obvio, pero en su momento fue muy importante. Y bueno, entonces permitió tratar diferentes enfermedades. También otras contribuciones importantes identificó que el cólera era transmitido por el agua. Cuando la gente se estaba muriendo de cólera, no se sabía qué era, si era algo en el aire, o era la gente, o era algún animal, como la peste bubónica. Sin embargo, él los encontró en el agua. Y bueno, también estudió diferentes enfermedades transmitidas por insectos. Para mí, bueno, es uno de los científicos más importantes en la bacteriología y la microbiología en general. Luego de eso aparece una segunda era que podemos llamar un poquito más biotecnológica, pero curiosamente se da en Europa también, luego de la Primera Guerra Mundial, en donde se dio una escasez de una gran cantidad de productos, inclusive algunos para producir bombas o material bélico. Y entonces Karl Neuberg desarrolló un método para producir glicerol a partir de la fermentación con Saccharomyces, y a partir del glicerol se puede producir nitroglicerina y bueno, a partir de ahí se pueden producir explosivos. Dadas las limitaciones que había en esa época, entonces empezaron a utilizar microorganismos. Uno de los primeros, una de las virtudes de Karl Neuberg, que fue un premio Nobel de Química, fue que también ayudó a describir que no solamente los microorganismos, sino subproductos, es decir, proteínas derivadas o enzimas derivadas de los organismos, pueden utilizarse en los procesos biotecnológicos. Luego también se dieron otros procesos biotecnológicos con el uso de Clostridium acetobutylicum para la producción de disolventes como acetona. Luego tenemos, o tal vez uno de los descubrimientos o inventores más importantes es Alexander Fleming, que observó. La historia de Alexander Fleming me parece sumamente interesante, ¿verdad? Porque el descubrimiento de la penicilina en realidad se dio por azar. No sé si conocen la historia, ¿verdad? Pero él estaba tratando de buscar algún antibiótico o alguna sustancia que pudiera matar a Staphylococcus aureus. Como ustedes saben, causa infecciones que matan a la gente en diferentes tejidos del cuerpo. Y lo que pasó fue que él tenía sus cultivos en placas en el laboratorio, nada más que se fue de vacaciones unos días y dejó las placas en una esquina del laboratorio. Y curiosamente, cuando regresó de las vacaciones, después de varios días, se encontró que esas placas estaban infectadas estaban contaminadas por hongos. Pero lo que le pareció más interesante, y es lo que vemos en la imagen de la esquina izquierda inferior, es que se forma un halo alrededor del hongo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver estos halos en vivo, ¿verdad?
pero son como maravillosos, se ve como un halo, como un colorcito diferente, ¿verdad? Y entonces, luego lo que hizo Alexander Fleming fue tratar de usar aislamientos de esto para matar la bacteria, ¿verdad? Él lo reportó más o menos en 1928, 1929, y simplemente quedó como una curiosidad científica, ¿verdad? Sin embargo, ya luego de la década de 1940, empezó a producirse en masa, particularmente cuando ya estaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la gente se estaba muriendo de sepsis bacteriana. Entonces, en Oxford, dos científicos que ahorita se me van el nombre, pero también a los cuales les dieron en conjunto el premio Nobel, junto con Alexander Fleming, fueron quienes retomaron el paper de Alexander Fleming y ya purificaron y produjeron industrialmente la estructura, que es la que vemos aquí a la derecha abajo, y la cual se produjo y con esta se salvó una gran cantidad de gente. Y yo diría, además, que es, bueno, el descubrimiento de los antibióticos es responsable también de un aumento en la población humana, ¿verdad? Un poco, gran parte de nuestro éxito en población es por el uso de los antibióticos. Bueno, ya luego tenemos la siguiente etapa, que es a partir de 1900, en los años 70, que se descubrieron las enzimas de restricción, y con las enzimas de restricción entonces empezó a hacerse ingeniería genética para modificar bacterias, y particularmente entonces uno de los primeros grandes inventos o primeras tecnologías fue la producción de la insulina humana en 1982, producido por clonada en Escherichia coli, ¿verdad? Ven ustedes que en 1982, y este es el primer transgénico que se creó y que la gente se inyecta y se continúa inyectando sin ningún problema, y alguna otra gente que tiene problemas por un meneíto, ¿verdad? Pero bueno, es un poco de las cosas en las cuales quienes han estado en cursos de genética conmigo hemos discutido, ¿verdad? Pero importante para la microbiología entonces es el descubrimiento de estas técnicas. Otra que dio un gran avance a la microbiología es primero la microscopía electrónica. Entonces vemos esta imagen de otra cianobacteria hermosísima, como si fuera tejida, ¿verdad? Como si fueran unos bolsitos tejidos. Y por otro, el otro gran avance ha sido la implementación de las tecnologías de secuenciación, en esos momentos particularmente la tecnología Sanger. Además de eso, en esta época entonces se siguieron produciendo otra serie de medicamentos como interferones, hormonas de crecimiento, antígenos de superficie de virus que luego se utilizaron como vacunas, y también el descubrimiento de la TAC, de la enzima que se utiliza para las reacciones de PCR. Para mí, otro de los quienes hizo unas grandes contribuciones a la microbiología y cambiar toda nuestra percepción del sistema fue Carl Woese, quien fue a partir de los análisis del gen del 16S, del ribosomal, vio que algo no calzaba en cómo estábamos haciendo los estudios taxonómicos anteriores. Si ustedes no sé, tal vez sabrán, ¿verdad?, que antes de esta época la gente nada más clasificaba las bacterias gram positivas, gram negativas y unos poquitos grupos. Sin embargo, él empezó a estudiar que hay algunas cosas que no causaban, entonces que no calzaban con lo establecido, y luego de analizar básicamente por el gen, descubre que inclusive entre los procariontes podrían haber diferencias. Entonces descubrió que luego, bueno, solamente genéticas, sino también estructurales. Por ejemplo, las arqueas tienen diferentes características en la pared celular, en la polimerasa, y se llevó a descubrir un nuevo dominio, es decir, un nivel superior de la organización de la vida en el planeta. Y entonces sintió a partir de ahí
se empezó a definir el árbol de la vida con 3 dominios. Es más, no fue en los 70, tardó, no sé, pasaron casi 20 años para que la gente pudiera aceptar que el árbol de la vida se divide en 3 dominios, compuesto por procariontes, tanto bacteria como arquea, y luego eucariontes, ¿verdad? Entonces, donde tenemos animales, hongos, plantas y protistas. Aquí voy a aprovechar para hacer un comentario, que no se suene como crítica, sino más bien como una observación. Cuando yo estaba en la escuela, a uno le enseñaban que toda la vida era así, habían 5 reinos, ¿verdad? Animal, las plantas, de los hongos, el de los protistas y el de monera, que eran los microorganismos. Y eso era como estaba organizado todo el árbol de la vida. Eso era cuando yo estaba pequeño y no sé, digamos, estaba en la escuela en los 80s, ¿verdad? Para esa época, digamos, entre los 80s y 90s, fue que empezó a aceptarse esta historia de los 3 dominios, ¿verdad? Que el árbol de la vida es mucho más. Y hoy ya es un hecho aceptado, ya tenemos más, no sé, más de 20 años de que es así, ¿verdad? Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es cuando yo llegué a la escuela de biología hace 2 años, todavía seguimos viendo y la carrera está estructurada con base en esta composición obsoleta y antigua de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que está toda la carrera y el estudio de la biología todavía está enfocado en animales, hongos, plantas, protistas muy poco y bacterias casi nada, siendo que estos últimos en realidad son la gran parte de la vida. Entonces, a mí me parece que es una observación que siempre me ha llamado la atención y que, o sea, el énfasis de la cantidad de cursos que llevan de una cosa respecto a la carencia de otros es una de las cosas que uno debe pensar, evaluar, tratar de cambiar, pero ustedes como profesionales también tienen que estar al tanto de que la vida es un poco más y una gran cantidad de cosas que están ahí y que, bueno, si no se las dieron como herramientas, en algún momento ustedes por su propia iniciativa sería importante que pudieran conocer. Profe, Sí, adelante. de hecho, el MEP lo sigue enseñando así. Incluso el año pasado yo le ayudé a mi hermano a estudiar para el examen de biología y todavía está haciendo materia. Pero vea, y esto cambió hace 30 años, ¿verdad? O sea, es que es impresionante, impresionante. Sí, sí. Profe, Sí. de eso, entonces, es que de hecho, si yo mal no recuerdo, por ejemplo, en Botánica 1, que es donde uno ve un poquitito, pero muy, muy poco por encima de esto, en puro inicio, creo que la división era entre, o sea, procariota y eucariota, pero se ve a arquea, no se ve como si fuera un dominio, digamos, como aparte. Se ve como que están dentro de un solo dominio, que sería el dominio procariota. Y se ve más que todo como reinos, el reino bacteria y el reino arquea. Entonces, ya eso también estaría erróneo, porque es un dominio totalmente aparte. Aunque sí, ambos grupos son procariotas, son dominios aparte. Sí, está mal, está mal. Sí, es curioso porque sí, este es un camino intermedio, una evolución, ¿verdad? Podemos distinguir entre eucariota y procariota. Pero, y entonces, ¿cuál es una palabra que he visto que a veces usan? Bueno, pero obviamente es una terminología que está, no sé, mínimo 20 años obsoleta, ¿verdad? No es correcto, no es correcto, ¿verdad? Y no se debe enseñar así, y no es así, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, es algo que creo que se terminará corrigiendo en algún momento. Bueno, Profe. Sí, adelante. Sí, no, que también quería comentar sobre este árbol. Sí, quería comentar sobre este árbol que incluso ya también lo han criticado bastante, porque así como está, da la impresión de que el único punto de unión entre bacteria y eucaria es como en el tronco, digamos, el UCA, que llaman ahora el último ancestro unicelular, pero ahora hay un árbol que propone como una unión entre bacteria y arquea, que es de donde sale eucaria.
¿verdad? Porque este árbol al final lo que logró resolver es que Arquea estaba más cerca de Eucaria, que ya fue un avance. Da como la impresión de que estos grupos más derivados dentro del mismo tronco de división de bacteria no están relacionados con Eucaria, y eso no es así. Y tampoco porque estemos más cerca de Arquea no tenemos más cosas de bacteria en algunos casos a nivel celular. Entonces, como que el árbol ahora es este punto en común, pero luego bacteria y Arquea se vuelven a unir y de ahí sale Eucaria. Eso es lo que he visto. Bueno, ese es un tema que tenía yo para la siguiente clase. Es que en realidad hay como 4 o 5 modelos distintos, ¿verdad? Ninguno de todos completamente comprobados. Hay, en algunos de los papers que están de la lectura de clase, lo discute un poquito más. Básicamente hay un Science de SPAN del 2017, donde se ve un poquito más, y bueno, es algo que no lo pensaba discutir hoy, ¿verdad? Pero es algo que todavía no hay un modelo. Obviamente este árbol que estoy presentando en esta página no es el modelo fijo. En realidad hay 4 o 5 modelos distintos. Lo que sí es seguro, constante, es que tenemos tanto 3 dominios, ¿verdad? Pero ahora entonces también hay una nueva corriente que inclusive está creando una categoría superior a dominios que se llama series. Y entonces en las series, esto es una volazón, ¿verdad? Pero y yo creo que en algún momento vamos a terminar ahí. Crea 2 series superiores, una que es citota y otra que es acitota. Y entonces, citota es la que cubre todos los organismos con membranas, entonces ahí cubriría al dominio de bacteria, arquea y eucariota, y acitota, que es una serie, un nivel superior al dominio, que cubriría todo lo que son virus, ¿verdad? Sí, es una volazón. Profe, pero bueno. Perdón, eso que usted acaba de mencionar, entonces ya incluiría los virus, digamos, como organismos vivos. Sí, es toda una discusión, ¿verdad? Entonces, que hay gente que dice que no lo son, otra gente que sí, y entonces, porque uno no tiene el mecanismo de replicación tal cual. Sin embargo, ayer preparando esta clase me encontré con un paper lindísimo. Yo sabía que una de las bacterias más pequeñas era Wolbachia, que es un simbionte de Buchnera, que es un áfido, y que más o menos tenía un genoma de 600 de 600.000 nucleótidos, ¿verdad? Que es una cosa súper pequeña. Por ejemplo, una E. coli mide tiene más o menos entre 4 y 5 megapares de bases. En cambio, ya encontré el organismo, la bacteria más pequeña, se llama bueno, por ahí lo tengo. Se llama, bueno, la bacteria más pequeña apenas 160.000 pares de bases. Es una cosa tan pequeña, o sea, que nada más codifica para menos de 300 proteínas, ni siquiera sintetiza membranas, ni siquiera tiene todos los ciclos, las vías metabólicas necesarias. Profe, eso se considera... Nardonella. No, esta es otra, se llama calzonia o calzonella, una cosa así. Pero y entonces simplemente se dice que el genoma, de hecho, migró gran cantidad del genoma, de su genoma bacteriano, al genoma del eucarionte. También es un chinchi. Y que entonces el chinchi le sintetiza inclusive hasta la pared celular, o sea, y entonces lo que aparentemente la única cosa es que sintetiza algunos aminoácidos que la bacteria sintetiza algunos aminoácidos que son útiles para quien el hospedero, o sea, entonces, pero ni siquiera cumple con, está mucho, casi que del mismo tamaño de un virus, ¿verdad? Incluso más pequeño que algunos virus, y se considera vivo, ¿verdad? Entonces, esas definiciones, cada vez está encontrando uno siempre excepciones, ¿verdad? A estas cajas que hemos puesto.
Pues sí, no sé por qué me salió esto, pero bueno, es que me parece un tema apasionante cómo está cambiando todo esto, ¿verdad? Pero sí, lo que le estaba comentando es que no se está enseñando a la misma velocidad ante los cambios, ¿verdad? Y que, bueno, como profesionales tenemos que saber cómo están las cosas. Esta es otra forma de verlo, algunas de las perspectivas, de las nuevas perspectivas de cómo está cambiando el estudio de la microbiología. Entonces, bueno, Leeuwenhoek, bueno, aquí está otro ecólogo importante que se llama Winogradsky, que es básicamente un microbiólogo que estudió suelos, estudió las bacterias nitrificantes, y luego cómo a partir de la secuenciación y las diferentes tecnologías de secuenciación, la cantidad de información es exponencial, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ahora estamos en una época en que ya no solamente es analizar, generar información, sino también uno puede dedicarse perfectamente a analizar información, correlacionar cosas, ver patrones, o inclusive volver a analizar viejas preguntas con nueva información, ¿verdad? Ustedes saben que hay un chiste, ¿verdad? Bueno, que hay tres tipos no es chiste, pero hay tres tipos de biólogos, ¿verdad? Los de Gotha, los de Bata y los de Byte, ¿verdad? De bytes de información. Y entonces estamos entrando en una nueva etapa en la que, bueno, también una de las características que se deben tener en cualquier científico hoy en día es tanto generar datos, pero también analizar datos. Entonces, que involucren nuevas técnicas de estadística, de ciencias de datos, de informática, que son importantes hoy en día. En fin, entonces, volvemos un poco a los microorganismos, que son, podemos hablar que entonces son células unicelulares o pluricelulares, procariotas o eucariontes, autótrofos o heterótrofos, ¿verdad? Que es dependiendo de autótrofos que generan su propio alimento, heterótrofos que los obtienen a partir del medio o lo que se alimentan de otros. Entonces, la célula realiza por sí misma todas las funciones vitales como el metabolismo, que el crecimiento y la reproducción. Entonces, ahora ese es el estándar de lo que consideramos vida, ¿verdad? Y por tanto, la gente que dice que los virus no son vivos es porque tienen esta definición. Sin embargo, encontramos organismos vivos que no necesariamente cumplen con todo esto. Normalmente los microorganismos entonces están en este rango de tamaño, entre un poquito menos, entre 0.2 hasta unos 100 micrómetros, y bueno, ese es más o menos que se puede utilizar con microscopía de luz y un poco con microscopía electrónica. Entonces, como procariontes tenemos básicamente las bacterias y las arqueas, que son bastante similares en tamaño y forma, pero difieren a nivel molecular. Las principales diferencias, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, la composición química de las paredes celulares, pero también difieren en la estructura de las moléculas de la ARN polimerasa. Particularmente la ARN polimerasa, por ejemplo, las bacterias solo tienen una, y las arqueas tienen más, y además son más similares a los eucariontes. Por eso se dice por eso es que nuevamente en la mayoría de los árboles las ponen como un antecesor. Pero, como comentó Luis, eso también está un poco, veremos, y hay varios modelos que están retando esto y hay varias alternativas. Algo importante es que si lo vemos en términos de biomasa del planeta, bueno, los microorganismos, todos sabemos que el 99% son no cultivables. Esto quiere decir es que no se pueden aislar en técnicas de laboratorio. Sin embargo, bueno, un campo nuevo que está saliendo en la microbiología es cómo cultivar los no cultivables. Y para esto, bueno, se están desarrollando diferentes técnicas. Hay gente que está haciendo cocultivos, por ejemplo, o fermentaciones muy lentas, o, bueno, en otra semana, a que me toca exponer de esta última arquea que se aisló, que se dice que es posiblemente un posible último ancestro, como el Luca. Luca es Universal.
Universal Common Ancestor, ¿verdad? El ancestro común universal, que podría ser uno. Tardaron 8 años en una fermentación junto con otro organismo, ¿verdad? Pero bueno, es todo un tema, el cómo cultivar los no cultivables, también para efectos, por ejemplo, para efectos tecnológicos. Yo que trabajé bastante en eso, si uno quiere cultivar metabolitos, a veces la diversidad de metabolitos que uno puede obtener cultivando un organismo solo, como en cocultivos, o poniéndoles algún estresor, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que me parece muy interesante, está ahora en boga. Lo otro es que los microorganismos representan más o menos entre el 5 al 20% de la biomasa en el agua del mar, y que tenemos comunidades bacterianas ricas en estratos subsuperficiales, es decir, por ejemplo, imaginemos el fondo marino o en la roca. Entonces han encontrado organismos viviendo ahí a cientos de kilómetros de profundidad, bueno, no así tanto, perdón, algunos kilómetros de profundidad luego de la base de la superficie, viviendo con metabolismos muy básicos, como por ejemplo, viviendo casi que de hidrógeno, o si hay algún compuesto metálico viviendo, oxidando y reutilizando eso, en las condiciones más difíciles que uno se pueda imaginar, y así estaban viviendo los microorganismos. En términos de biomasa del planeta, entonces uno ve que, por ejemplo, las bacterias se ha calculado que representan más o menos 70 gigatoneladas, las arqueas 7, los hongos. Entonces uno ve, bueno, una cantidad importante de la biomasa del planeta también son microorganismos. Entonces, lo que quiero llegar es que tal vez, y esto es un papercito viejo, pero me encanta el concepto de la sin majority, ¿verdad? La mayoría no observable. Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, la abundancia en 1 mililitro de agua de mar, uno puede encontrar hasta 10 millones de fagos o virus, 1 millón de bacterias heterotróficas, 100,000 fotosintéticas, 4,000 protozoarios, 3,000 algas, zooplancton, ¿verdad? Igual pasa, si uno quiere ver cuánta es la cantidad de procariotas, cuántas células, por ejemplo, en un bosque tropical. Entonces, 1 por 10 a la 27, o sea, es una inmensidad, o sea, una cosa rajada, ¿verdad? Entonces, algo que me llama la atención también es cuando uno habla de la biodiversidad del país, por ejemplo. Entonces decimos, es que tenemos tantas especies de pájaros, tantas especies de reptiles, tantas especies de plantas, ¿verdad? No sé, 12,000 especies de plantas, y bueno, eso está bien, pero si uno habla de la biodiversidad de microorganismos, por ejemplo, en el suelo, o en una hoja, o en el microbioma, estamos hablando órdenes de magnitud. Por eso es que tal vez el tema de mi interés, el que es estudiar toda esa biodiversidad ambiental, ¿verdad? Primero conocerla, pero luego saber cuál es el trasfondo genómico, cuáles son las propiedades que pueden tener, cuáles son los metabolitos que pueden producir, cuáles son las proteínas, cuáles son las interacciones que pueden tener con otros microorganismos. Es decir, hay un mundo gigantesco allá afuera de microorganismos que apenas estamos ahí, bueno, que en la mayoría de los casos estamos ignorando o apenas empezando a descubrir. Entonces, me parece que es un área apasionante, importante. Bueno, también si queremos ver en términos de bioremediación, o bueno, muchísimas otras aplicaciones que se puedan tener, y que es una diversidad inmensa, ¿verdad? Entonces, como les comenté, se pueden encontrar microorganismos en diferentes hábitats. Entonces, en los respiraderos de aguas profundas, aguas termales. Esto es, por ejemplo, las pailas en el Rincón de la Vieja. Ahí, por ejemplo, bueno, hemos hablado de microorganismos en un momento, y también gran cantidad bueno, con ADN también se han identificado. Temperatura cerca de 100 grados, pH de 1, 2, igual ahora estamos aislando y tratando de obtener, caracterizando, por ejemplo, en el volcán Poás con pH 0, ¿verdad? Tal vez esto lo va a hablar Max en la clase de él, si no, bueno, Max, el profesor invitado, si no, Max Chavarría, si no, lo retomaré yo. También ambientes fríos, como el hielo marino antártico,
niveles altísimos de sal, por ejemplo en el sal muerto, organismos viviendo en ácidos o en ambientes alcalinos. De hecho, aquí en el país hay una zona alcalina que me interesaría estudiar mucho, que queda allá por el Murciélago, allá por Santa Elena, que hay un lugar donde se ha encontrado un pH, hay unas fuentes con un pH de 11.8, por ejemplo, esos microorganismos ahí se están cayendo para estudiarlos. Y bueno, entornos moderados como todos los microorganismos que tenemos en el cuerpo. Y tal vez para ir, nada, voy a hablar un poquito del ejemplo del microbioma humano. Vamos a tener toda una clase de esto, pero por ejemplo, en el microbioma humano se han descrito alrededor de 10.000 especies bacterianas. Algo curioso es que, y eso es un tema casi que recurrente en cualquier ecosistema, es que van a ver ustedes que los ecosistemas siempre hay algunas pocas especies que son muy abundantes y muchas especies que son poco representadas. Esto más o menos sigue un patrón de lo que se llama el principio de Pareto, ¿verdad? Pareto era un economista italiano que decía que en su momento en Italia el 20% de la población tenía el 80% de los recursos y el otro 80% de la población apenas tenía el 20% de los recursos. Más o menos una proporción así es como se da de los microorganismos en los ecosistemas. Sin embargo, hay variaciones entre las diferentes partes del cuerpo. Entonces vemos aquí este esquema de una señora con diferentes tejidos. Entonces los diferentes colores son diferentes proporciones de los grupos bacterianos en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, en términos generales, uno sabe que hay mayor diversidad y mayor cantidad de microorganismos, primero en el intestino, luego en la boca, luego en la piel y luego en algunos órganos genitales. Algo interesantísimo de los microbiomas es que, si se dice que nosotros, los seres humanos, más o menos tenemos unos 30.000 genes. Más o menos, pero si uno juntara todos los genes de todos los microorganismos del microbioma humano, o de todos los microbiomas, se dice que hay más o menos 360 veces mayor cantidad de genes. Si uno lo quiere ver de una manera distinta, más o menos se dice que todo el microbioma humano tiene entre 200.000 y 2 millones de genes distintos. Imagínense ustedes la cantidad proporcionalmente de funciones que nos proporcionan los microorganismos en comparación con nuestro propio genoma, ¿verdad? Por eso síntesis de receptores, transmisores, neurotransmisores, de degradación, de producción de metabolitos, de antibióticos, de lo que a ustedes se les ocurre, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno dice que inclusive de un punto de vista filosófico, ¿qué es el ser humano? ¿Verdad? ¿Verdad? Ni siquiera yo soy, o mi cuerpo es una mayoría de mis células, ¿verdad? Algo interesante también es que hay varias de las funciones se mantienen, pero las especies varían. Entonces, por ejemplo, si se comparan el microbioma de alguien de India con alguien de aquí, probablemente las especies varían mucho, pero si uno en términos funcionales son muy semejantes. Es más o menos, este gráfico de la derecha abajo, que las funciones más o menos se mantienen, pero también pueden haber variaciones en el tiempo, en la geografía, en la etnia. Los microorganismos podrían ser otra huella dactilar o podrían tener aplicaciones muy útiles en la medicina de precisión. Se ve que algo, también lo vamos a ver en algún momento, un paper, varios papers en los que dicen que uno se toma, si 10 personas se toman un acetaminofén, los efectos del acetaminofén no es igual en las 10 personas, porque mucho tiene que ver con el procesamiento de los microorganismos, por ejemplo, en el estómago y cómo los ponen disponibles. Pero entonces, es también un tema interesantísimo. Ya para ir terminando, entonces, este es un árbol de la vida un poquito más completo de lo que se tiene a hoy. Vemos, aquí en la parte de arriba tenemos todo lo que son bacterias y entonces en la parte izquierda, no sé si aparece, si lo estoy señalando, voy a ponerlo. En toda esta parte, entonces vemos más o menos lo que es el universo conocido de bacterias.
que normalmente son las que, de estas bacterias que tienen existen aislamientos. Todas las que son rojitas son filos sobre los cuales no existen aislamientos, pero se conocen por ADN. Vean toda esta gran rama aquí a la derecha que se llaman filos candidatos, y se llaman candidatos porque se ha aislado el ADN, se ha secuenciado, se han ensamblado los genomas, lo que se llaman los MAGs, metagenomes, endogenomes, y se sabe que existen con toda propiedad, pero no existe ningún aislamiento. Entonces, por tanto, no sabemos cómo son las interacciones, la fisiología de estos organismos, que son gran parte y solamente dentro de bacterias. Luego, en esta rama, diría que tal vez más adecuado que no tiene un punto específico, pero tenemos las arqueas, ¿verdad? Y de estas también, en puntitos rojos, hay un montón de los cuales se ha obtenido ADN, pero no se obtiene ningún aislamiento. Y los eucariotas, vean que aquí toda esta ramita, ¿verdad? Y esta ramita normalmente todavía lo que se estudia tradicionalmente son algunas hojitas de todo el árbol de la vida, para que veamos un poco las cosas en contexto. Y bueno, esto es una información relativamente reciente del 17 de julio de cuántos genomas hay secuenciados, pero más que para ver cuántos genomas es más o menos cuánta la diversidad. Vean ustedes la cantidad de filos de bacterias. Hay 111 filos de bacterias para los cuales existen genomas secuenciados, 327 clases, tantos órganos, tantas familias, y más o menos 30.000 especies para los cuales existen genomas secuenciados. Y en cuanto a arqueas, entonces tenemos más o menos 1.672 especies, 18 filos, 42 clases. Todavía de las arqueas se conoce muy poco. Es un área que está desarrollando, yo diría que en los últimos 5 años han empezado a estudiarse más, y también, curiosamente, se conocía menos porque generalmente, por ejemplo, cuando se hacía un primer para secuenciar el 16S, como el primer se hizo haciendo alineamientos de genes de bacterias, entonces tenía una mayor cobertura de bacterias, ¿verdad? Con el tiempo, esos, digamos, en algún momento se fueron incluyendo, ahí por suerte, digamos, o que por cobertura, algunas partes de genes de algunos arqueas, y entonces ya después los primers, por ejemplo, para identificar arqueas, se fueron refinando, y entonces ahora está aumentando, y probablemente la cantidad sea inclusive mayor. Inclusive la cantidad de arqueas que podemos tener en el microbioma humano también, a veces, pues, desde mi punto de vista subvalorada, podemos tener muchísimos. Muchos de los organismos metanógenos, por ejemplo, causantes de los pedos, ¿verdad? Los gases que emanamos, una gran parte son arqueas, ¿verdad? Y tenemos una población abundante, sin embargo, por muchos de los métodos que tenemos actualmente no los podemos descubrir tan amplio. Pero todo esto para decirles que el universo de microorganismos y de la vida en el planeta y el árbol de la vida es grande, y todavía hay muchísimas cosas por explorar, muchísimos grupos que viven en ambientes particulares de los cuales no se habla mucho, pero que pueden tener metabolismos súper interesantes, importantes desde un punto de vista biotecnológico, y que bueno, es gran parte de un gran tema, ¿verdad?, en la biología, y que, bueno, vamos a ver si podemos ir cubriendo un poquito en el curso. Con esto termino esta parte,